Hola, ¿qué tal todos? Un gusto de saludarlos nuevamente. El tema de hoy es reparación con profesiones. Le puse así el título, pero al final todo lo que hacemos es una forma de reparación. Eh, Vamos a definir primeramente qué es una reparación. Se entiende como una reparación, ¿sí? Como una forma de reparar un exceso o una deficiencia en la vida. Muchas veces esto está grabado en nuestro transgeneracional. ¿Qué quiere decir? Que, como lo he comentado en muchos otros videos, nosotros tenemos guardada información de nuestro transgeneracional en nuestro inconsciente. ¿A qué me refiero? Me refiero a situaciones que, por ejemplo, vivieron nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros bisabuelos, etcétera. Y entonces todo esto, si por ejemplo, tomando en cuenta mi caso, yo tenía, bueno, mi abuela, que ella, por ejemplo, hacía curas de empacho, etcétera, etcétera, pues yo me dedico, pues ahora como ser terapeuta. También ella, por ejemplo, tuvo un conflicto de que si ella no aprendía a leer, pues no era una persona, bueno, pues, como todas las demás, y entonces ahora resulta que yo soy maestro. Ella, por ejemplo, le gustaba mucho eso de llevar, en ese tiempo pues eran las consolas grandotas o con los discos de acetato de esos bueno, pues que se rayaban fácilmente. Y bueno, pues en una parte de mi vida pues yo fui sonidero, es decir, ¿qué quiere decir con esto? Que nosotros reparamos y escogemos nuestros hobbies, nuestros deportes, nuestras profesiones, porque pueden ser muchas, no nada más una, este, en base a la información que tenemos en nuestro transgeneracional, en donde, por ejemplo, les decía, yo continué con esa parte que ahora hago consciente que mi abuela deseaba seguir con esto de la música y pues entonces a mí me gusta la guitarra, estuve un tiempo en un grupo, y bueno, terminé dedicándome a los eventos, a poner música, igual que la abuela. Aquí la parte es de que mi abuela lo hacía pues, con el propósito de salirse de la casa y de no estar y de darse un espacio para ella. Pues ella lo ponía y pues no cobraba. Se la pasaba bien y lo disfrutaba y yo creo que por eso también le encantaba hacer todo esto. Pero, yo sí cobro, yo sí cobré, quiere decir, esa es la parte cuando nuestro inconsciente ya ha reparado esa situación, entonces ¿cuál es cuando viene la prosperidad? ¿Qué quiere decir? Nuestro inconsciente no se permite antes de eso cobrar porque estamos reparando. De hecho, la acción, el dar, esa es la forma de reparar. Y nuestro inconsciente no nos permite cobrar por eso, pero ya cuando empieza a entrar y tener ganancias importantes en lo que haces, bueno, pues esa es la forma de decir, ya reparaste. Entonces mucho a nosotros nos llama la atención de hacer algunas actividades, incluso pagaríamos por hacerlas. Es una forma exactamente de reparar, pero ya cuando haces lo que amas, haces para lo que veniste a este plano, es parte de ti, es una energía, que ya lo hablé en el video también de prosperidad. El dinero es energía y es una forma metafórica de decirte, ya reparaste, la prosperidad está contigo, este es el camino. La prosperidad realmente te da salud, dinero y amor. Si estás ganando dinero, por ejemplo, pero estás pagándolo con enfermedad, esa no es prosperidad, porque hay personas que ganan mucho dinero, pero sí les cuesta trabajo obtener ese dinero, y entonces es cuando viene un desgaste físico, y entonces haces una armonía entre el desgaste físico y el dinero, y pues en ocasiones es mejor la salud que el mismo dinero. Entonces, esa es la diferencia entre hacer lo que amas y guiarte por una profesión que te dé dinero. Realmente el dinero es energía y es una forma en que te estás manifestando, en que
Tú mismo estás creando esa energía. Bueno, entonces la reparación va a reparar un exceso o una deficiencia. Voy a poner aquí, puse varios ejemplos. Por ejemplo, si en el transgeneracional hubo mucha violencia, bueno, pues a lo mejor del otro lado, ¿sí?, que es la polaridad contraria, puede tener una nieta o un nieto que sea pura paz y que viva en pura paz. Es más, que se mete, no sé, a un grupo de yoga y que disfrute una paz interna. ¡Wow! O sea, es una forma de reparar. Pero nos vamos, por ejemplo, estos son excesos y deficiencias, ¿sí? Por ejemplo, si una persona en el transgeneracional tuvo mucho dinero, pues a lo mejor, ¿sí?, a un nieto le toca vivir, ¿sí?, o a esta misma persona en su misma vida, porque hemos visto casos de que hay personas que en su juventud no tuvieron absolutamente nada de dinero y terminan su vida con mucho dinero, o al revés, tuvieron mucho dinero, los papás fueron muy consentidores, tuvieron mucha prosperidad económica, se la dan a los niños y ellos se encargan de deshacerse de esa prosperidad y viven primero una etapa con mucho dinero y después todo lo contrario. Hay, por ejemplo, personas con ansiedad y su lado contrario es tranquilidad. Ya sea que esta persona tenga mucha ansiedad y tenga, por ejemplo, un hijo o una hija que sea bien tranquila, que prácticamente no le importa nada, etcétera, etcétera. ¿Para qué ocurre esto? Vamos a poner el ejemplo que es una mamá con mucha ansiedad, que ya vimos que, bueno, que un exceso de ansiedad, cuando una persona controla un exceso de ansiedad, va a crear esa energía, se va a acumular, y entonces es tanta energía que va a empezar así. Y eso es lo que crea y lo que provoca, bueno, pues ataques epilépticos. Y bueno, pues tiene un niño o una niña que es súper tranquilo, súper relajado. ¿Y para qué tuvo a un hijo o una hija así? Para que ella aprendiera a armonizar esa energía de un exceso de ansiedad con la tranquilidad de su hijo o de su hija. Entonces, por eso tuvo un hijo o una hija así, para que ella aprendiera a tranquilizarse y el hijo aprenda a activarse, para que llegue el momento en que las dos energías se unan y se encuentre la armonía entre las dos polaridades. Ese es el objetivo de todo esto. Si estamos en uno o estamos en otro, estamos en un exceso y una deficiencia, que al final es exactamente lo mismo. Entonces lo que se trata aquí de ver en nuestro alrededor, nuestros espejos, ¿sí?, ¿qué polaridad nos están reflejando? ¿Todo lo contrario o algo igual? Para que nosotros nos demos cuenta que hay que armonizar. ¿Para qué? Para que encontremos ese estado zen. El estado zen es un estado serenamente activo y activamente sereno. Ese es cuando ya armonizamos las dos energías, ¿sí? Y en ese momento queda reparado el programa o la creencia que causa un conflicto en nosotros. Por ejemplo, hay personas que repiten la historia igual o todo lo contrario. Por ejemplo, si el papá fue mujeriego, puede ser que un hijo le salga exactamente igual. O todo lo contrario. Aquí, por ejemplo, si el abuelo era mujeriego, puede tener una nieta que pague ese exceso, ¿sí? Y esa nieta lo va a pagar o lo va a reparar, me gusta más la palabra reparar, encontrando parejas para que le sean infieles a ella, o simplemente no va a encontrar pareja. Un exceso de parejas con falta de parejas. Entonces es para armonizar las dos energías. Aquí puse ese ejemplo para que lo tengan en cuenta. Puede ser exactamente igual o puede ser todo lo contrario, que esa es la fase de reparación.
Aquí les puse el esquema de un árbol transgeneracional que es un poquito difícil explicarlo parte por parte. Eso me gusta más enseñarlo de una forma presencial, pero aquí se los puse como ejemplo para que podamos, ustedes puedan ver y entender un poquito los ejemplos. Por ejemplo, esta es la parte del paciente. Ya sea, si es hombre, vamos a poner un triángulo aquí. Si es mujer, ponemos un círculo y lo encerramos en un cuadrado o en un rectángulo para saber que ese es el paciente. Y aquí, por ejemplo, puse a una paciente que terminó siendo budista. Los papás los llevan a la consulta porque creen que la hija es muy rebelde, porque el papá es protestante y la mamá es católica. Y para sus sistemas de creencias de ellos, bueno, pues debería ser o protestante o católica. Pero a la niña, a la nieta, termina siendo, bueno, pues le encanta el budismo. Y esto es una fase de reparación por un exceso. Aquí está la primera línea, que son los padres. Me voy a la segunda línea, que son los abuelos. Y observamos que los abuelos, por parte del padre, ¿sí?, su papá era igual protestante y su mamá era católica. Nos vamos por el lado de la madre, ¿sí?, y vemos que la madre era protestante y el papá católico. Nosotros nos podemos dar cuenta y podemos incluso, nos atrevemos a suponer un poquito, cuando en una familia de varias personas, uno le va al América, otro le va al Cruz Azul, otro le va al Pumas, etcétera, etcétera. Vemos los conflictos que luego se hacen y por irle a un equipo de fútbol, pues imagínense a una religión. Entonces es obvio que iba a haber discusiones en cuestión religión, por lo cual se creó un programa de ser protestante o católico igual a tener problemas, y entonces la niña lo repara siendo budista. Ahora sí vamos en cuestión de la reparación profesional, que aquí no necesariamente tiene que ser profesional, puede ser un hobby, puede ser un deporte, lo que ustedes gusten. Al final tiene un para qué, todo tiene un para qué hacerlo. Entonces, ya lo comentaba, cuando una persona no cobra porque cree que no tiene, no sé, la experiencia, o que apenas se está poniendo, quiere practicar, etcétera, y no se atreve a cobrar, ese es el pretexto, porque su inconsciente está siendo reparado por un exceso de energía. Entonces, por eso está reparando a su transgeneracional. Y bueno, como ese cobro no es monetario, pero sí es energético en la parte interna, en la reparación del árbol. Todos los que nos dedicamos a la medicina, la que sea, el nombre que le quieras dar, ya sea alópata, y aparte holística, que están mal los términos, me gustaría también decir esos términos. Por ejemplo, la medicina tradicional china, la mexicana, por eso se llaman tradicionales, porque era la tradición. Esa era la medicina que hacían nuestros abuelos, que hicieron muchos curanderos en ese tiempo. Y la medicina alópata, ¿sí?, viene siendo una alternativa más que la tradicional. Entonces los términos ahí están confundidos, que al final ambas son muy buenas, hay que saberlas usar, cuándo se debe usar una, cuándo se puede utilizar la otra. Entonces, todas las personas, desde la persona que hace químicamente una droga, ya sea a base de plantas o ya sea a base químico, que al final es naturaleza, sigue siendo naturaleza, todos los que se dedican a esta parte de la medicina están reparando muchas enfermedades del transgeneracional. Tanto médicos como terapeutas estamos
reparando las enfermedades del transgeneracional. Las personas que se dedican al diseño, ya sea de interiores de casa, diseñadores en computación, diseñadores de moda, etc., están rediseñando la estructura de su familia. Desean una estructura más bonita, más fuerte, etc. Todas las personas que se dedican a la imagen, como son las modistas, las personas que maquillan, las personas que, por ejemplo, que mejoran la imagen de tu carro, están reparando la imagen de mamá. Todas las personas que trabajan en el banco, desde la persona que barre, desde la persona que maneja el dinero, etcétera, etcétera, están reparando herencias perdidas. Los políticos, por ejemplo, es un claro ejemplo de falta de reconocimiento. Están reparando el reconocimiento y bueno, sabemos que están siendo muy conocidos, por eso es que están reparando la falta de reconocimiento, ya sea de sus padres o de sus abuelos, etc. Entonces, todo lo que se trate de mejorar la belleza, están reparando a la mamá. Un ejemplo, hay personas que se dedican a la estética, a la parte del chasis, a la parte, perdón, de la carrocería, que quede bonita, que quede bien pintada, elegante, etcétera, están reparando a la mamá. Ya cuando se trate de la parte mecánica, lo que mueve al carro, ¿sí? Están reparando la parte del papá. Sabemos que el carro significa padre y la camioneta significa madre. Entonces, todo tiene un yin y todo tiene un yang. Todo tiene su parte masculina y femenina. Entonces, específicamente, cuando se repara la parte de la carrocería, se está reparando sí también la imagen que mamá no le agradó del papá. Entonces, el hijo o el nieto termina siendo, una persona que se dedica, les dicen, parece que ojalateros, embelleciendo la carrocería del carro. Por ejemplo, también no es lo mismo reparar un carro, pues como se ve ahí, pues en la imagen, pues bonito, elegante, deportivo, a un carro, por ejemplo, pues no sé, un carro clásico. Reparar carros clásicos es reparar la imagen o reparar a los abuelos por la cantidad de años que tienen. En cuestión de los masajistas, al final el masaje es una forma de dar amor o recibir amor a través de caricias. Hay personas que sus masajes, por ejemplo, son muy fuertes, les gusta que sean rígidos, fuertes, vigorosos, pues están reparando la falta de caricias que no tuvieron del papá. Tanto la persona que da el masaje como la persona que está recibiendo el masaje. Ya cuando los masajes son pues así para bajar el estrés, tranquilos, relajados, incluso la energía, energéticos, bueno, pues están reparando la falta de caricias maternas. Cuando la persona es fisioterapeuta, que está reparando, prácticamente está acomodando los huesos, etcétera, etcétera, está reparando la estructura del árbol, está reparando a personas fallecidas. No nada más estos los fisioterapeutas, sino también las personas que trabajan en los panteones, los peritos, en las funerarias y todo este asunto cuando una persona fallece, los contratos para sepultar a una persona, todos los que se ven involucrados, bueno, pues están reparando, ¿sí?, a los ancestros muertos. Aquí puse varias formas de reparación como ejemplos nada más, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos de este lado la historia de la abuela y acá tenemos cómo puede ser que la nieta pueda estar reparando a la abuela, o puede ser nieto, ahí nada más le puse como ejemplo. Por ejemplo, si la abuela dedicó su vida a cuidar 12 hijos, es un exceso de hijos, que sabemos que en ocasiones las abuelas tuvieron de menos 6 hijos,
12, he conocido personas que han tenido 23, 25 hijos, digo, bueno, wow, cuánto, yo nada más me pregunto a qué horas tuvieron vida esas abuelas. Entonces, como se creó un conflicto interno en ellas, bueno, pues las nietas lo van a reparar, como pues con una deficiencia, teniendo poco hijos o incluso no teniendo hijos. De hecho, muchas personas prefieren tener perritos, mascotas, a tener hijos. Bueno, pues ¿cómo termina una mujer que cuida tantos hijos, cansada de cuidar, ¿sí? Y es su deseo de tener un espacio, de poder respirar, tener un espacio para ella, incluso desea a lo mejor salir corriendo, pero es mamá, no puede mandar a sus hijos, y aparte, bueno, pues cómo va a quedar con el esposo, con los papás, etcétera, etcétera. Entonces, se hace un programa del deseo de huir, y entonces, por ejemplo, la nieta o el nieto se dedica a viajar, o se dedica y adquiere como hobby un deporte que es el correr. El correr es huir de una situación, ¿sí? Y bueno, pues una persona que cuida tanto a sus hijos, bueno, pues prácticamente abandona sus sueños, ¿sí? Y la nieta puede reparar, bueno, pues teniendo como prioridad su carrera, sus profesiones, y olvidarse, por eso no tiene hijos. Incluso puede tener un empleo de aeromoza para viajar mucho. La abuela, por ejemplo, se arrepiente de haberse casado y bueno, pues eso se guarda en el inconsciente, y la nieta, bueno, pues en cuestión de comprometerse, no va a querer comprometerse tan fácil, ya sea un hombre o sea una mujer, porque en su inconsciente está grabado: si me caso, pues es como cortarme las alas, ¿sí? Si se siente sin espacio, bueno, pues puede reparar también con una enfermedad, y puede la nieta o el nieto nacer con asma. Si se siente usada como si fuera una prostituta, es decir, se siente violada, porque al final es dar hijos, pero bueno, no me tomas en cuenta, no me preguntas, nada más me embarazas, etcétera, etcétera. Bueno, pues posiblemente la nieta sea promiscua, ¿sí? O se siente que los hombres abusan de ella, o el inconsciente de los hombres va a detectar que tiene ese programa de prostitución, y entonces le van a ofrecer que tenga relaciones con ella. O también termina siendo, dedicándose al servicio sexual. Más ejemplos. Si la abuela, como le comentaba hace rato, el caso de mi abuela, que no, por ejemplo, no pudo tener un estudio, bueno, pues se convierte, tiene un nieto o una nieta que se dedica a dar clases, ¿sí? Que se vuelve profesor o maestra. Y puede ser una abuela que a lo mejor deseaba tener mucho más hijos, y el nieto o la nieta, ¿sí? Terminan siendo precisamente maestras para tener muchos hijos, porque los maestros, principalmente de primaria, de kinder, ve a sus alumnos como hijos, y entonces el deseo de tener más hijos, bueno, pues los ve en sus alumnos, y es una forma de: ya tengo hijos y ya no quiero más en mi casa. Si pasó, por ejemplo, muchos abortos, ¿sí? Puede ser una persona que a lo mejor tiene una nieta o un nieto que resultan ser parteros. Nunca paro de moverme, ¿sí? Entonces la nieta o el nieto nacen con parálisis, ya sea en una pierna, en un brazo, etcétera, para que tenga pretexto y no se mueva, porque está compensando, ya dijimos, ¿sí? Con una deficiencia, un exceso de moverse acá, pues entonces acá va a tener un pretexto para ya no moverse. Si la persona, la abuela, vivió violaciones, bueno, y ve que la relación sexual es muy sucia, bueno, pues a lo mejor el nieto o la nieta va a tener un conflicto en donde cuando tiene relaciones se va a orinar. Es para que esa orina, como es agua, va a limpiar,
¿sí?, lo sucio en relación a las relaciones sexuales. Si es una persona, una abuela que se la pasa limpiando, puede tener una nieta, ¿sí?, con mucho desorden, que no se dedique a limpiar, que le dé flojera hacer su cuarto, o que no le gusta que la manden a limpiar sí, su casa, etcétera, y va a tener un desorden en su cuarto. Entonces es posiblemente una abuela que se dedique a limpiar a lo mejor también casas ajenas. Si vivió un ambiente tóxico, bueno, pues, y aparte peligroso, puede hacer cáncer de pulmón. Seguimos con más ejemplos. Si la abuela sintió que ser mujer es peligroso por todo lo que ya contamos, puede tener una nieta que se comporte como hombre, es decir, que su energía masculina la eleve tanto que entonces un hombre, cuando vea a esa mujer, va a ver la silueta de una mujer, pero va a sentir su energía, y entonces ahí sí no se va a atrever a lastimar a esa mujer, y para eso para que es una forma de reparar y una forma de defensa por lo que se vivió en el transgeneracional. Pérdida de herencias. Si la abuela sintió que perdió herencias, bueno, puede tener un nieto o una nieta que se dedique a actividades bancarias. Incluso el robo, las personas que se dedican a hurtar lo ajeno, que al final también es un programa, no es ni bueno ni malo, tienen un programa en el cual ellos sienten que les pertenece, y entonces por eso agarran las cosas. Si la persona, si la abuela vivió en pobreza, bueno, pues lo puede compensar un nieto teniendo mucho dinero, volviéndose millonario. Ahí, bueno, pues este millonario pues no va a ir a consulta, ¿verdad? Porque pues no es un problema ahí, pero al final está compensando un exceso o una deficiencia. Si hubo muchas separaciones de familia, la abuela lo puede vivir como una falta de estructura. La estructura ya sabemos que la forma papá y mamá. Cuando hay una separación de estas personas que son los pilares de esa estructura, bueno, pues puede tener un nieto o una nieta que sean diseñadores, arquitectos, o que se dediquen a la misma construcción de casas, a comprar y vender casas. Entonces es una forma de reparar. El deseo de alimentar a su familia. Si es una mamá preocupona que anda buscando alimentar a su familia, que son muchos y que a lo mejor no tiene dinero, que eso es un problema que sube de peso, entonces puede tener un nieto o una nieta que se dediquen a tener un restaurante, o personas que se dediquen a enlatar alimentos, desde la persona que cultiva los alimentos, las frutas, las verduras, etcétera, hasta la persona que los guisa, la persona que los sirve. Bueno, pues tiene ese programa y le gusta la cocina. Es el deseo de alimentar a la familia. Y el único alimento que nuestro inconsciente reconoce es el amor. Por eso una persona, cuando se siente vacía de una separación, empieza a comer. No todos es así, en ocasiones se les va el hambre por la misma depresión, pero al final cuando una persona exagera en la comida es porque desea alimento, desea amor, o que no desea comer, está rechazando el amor. Bueno, si la vida de la abuela fue muy amarga, bueno, pues un nieto, una nieta va a tener diabetes, que es un aumento de la glucosa, que es una forma de compensar con dulce la amargura de la vida de la abuela. Si siente que no la reconocen, bueno, pues va a tener nietos políticos, ya lo habíamos comentado. Si es una persona que sobreprotege a los hijos, a los nietos, etcétera, se le llama mamá tóxica. Y entonces los hijos y los nietos pueden estar acostumbrados a ese ambiente tóxico, y ya más grandes, cuando ellos mismos puedan
adquirir las drogas, etcétera, se van a intoxicar. Entre ellos entra el alcohol, todas las adicciones, incluso la comida, la adicción también a relaciones tóxicas, viene por una abuela sobreprotectora. Explico un poquito más sobre madre tóxica o abuela tóxica. Es una mamá, una abuela que ha sobreprotegido a sus hijos o que no tuvo tiempo para protegerlos. Entonces, ese se crea un ambiente tóxico. Hasta aquí lo dejo como ejemplo. Únicamente este video es para hacer conciencia y que ustedes se hagan algunas preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es la razón por la que hago esto? La segunda pregunta, ¿esto lo hago por mí o lo hago para otra persona? Si lo estoy haciendo para otra persona, estoy en apego, porque lo estoy haciendo para obtener amor, que es el amor que yo no me doy. Última pregunta, ¿qué pasa si dejo de hacer esto en mi vida? ¿Quién se enojaría? ¿Es para mi más alto bien? ¿Qué haría el amor en estos momentos? Hasta aquí les dejo este video. Yo les agradezco mucho que me estén siguiendo en las redes sociales, en el canal, en YouTube, en Facebook, y bueno, pues los grupos que estoy llevando a través del WhatsApp, que ya ven el video, surgen preguntas y ahí específicamente mis maestros, mis administradores, yo también les contesto por medio del chat pues todas estas preguntas, pero al final es hacer conciencia cuál es la razón por la cual hago esto. Estoy reparando. Si estoy en mi fase de reparación y a mí me encanta lo que hago, pero no entra esa entrada económica, bueno, pues pregunta cómo, porque se te va a decir cómo dejas de reparar. Lo que sí te digo, y te hago esta pregunta, ¿estás viviendo tus sueños o estás trabajando para los sueños de alguien más? Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.